Hola a todos, antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque lo que voy a contarte hoy no es una historia cualquiera. Es algo que me sucedió de verdad, algo que todavía me cuesta poner en palabras, y que, sinceramente, cambiará la manera en la que ves tu vida y lo que hay después de la muerte. Me llamo Isabel Moreno. Tengo 39 años y hace 2 meses estuve 8 minutos muerta. 8 minutos en los que mi corazón dejó de latir y vi algo que ningún ser humano está preparado para ver. Todo comenzó una mañana cualquiera, o al menos eso creía yo. Era un jueves, de esos en los que la rutina te arrastra como un río que no puedes detener. Me levanté temprano, preparé café, y revisé los mensajes de mi celular. Mi hijo menor estaba aún dormido, y el silencio de la casa se sentía cómodo, demasiado cómodo. Afuera llovía. El golpeteo del agua contra las ventanas me daba una falsa sensación de paz. Sin embargo, dentro de mí había algo inquietante. Sentía un peso extraño en el pecho, como si hubiera pasado toda la noche corriendo. Al principio pensé que era ansiedad. Ya me había pasado antes, palpitaciones, respiración agitada, pero esta vez era distinto. El dolor era profundo, como si una mano invisible apretara mi corazón. Intenté ignorarlo, pero pronto se intensificó. Me apoyé en la mesa intentando calmarme, pero el mundo a mi alrededor comenzó a girar. El reloj de la cocina parecía avanzar más rápido, y mi respiración se volvió entrecortada. Recuerdo que traté de llamar a mi esposo, que estaba en el trabajo, pero la pantalla del teléfono se volvió borrosa. Lo siguiente que sé es que estaba en el suelo, y mi respiración era cada vez más débil. No escuchaba ruidos, solo un zumbido agudo que parecía venir de dentro de mi cabeza. Y de pronto, todo se apagó. Dicen que la muerte es como quedarse dormido, pero eso es mentira. Yo no me dormí. Yo salí de mi cuerpo. Lo primero que vi fue a mí misma, tirada en el suelo de la cocina. Mi rostro estaba pálido, mis labios morados. Y junto a mí había 2 figuras que no eran humanas. No puedo describirlas con precisión, porque no tenían forma definida, eran sombras, pero con ojos que ardían como fuego. No hablaban, pero yo sentía que me estaban esperando. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba viendo cuando una fuerza invisible comenzó a tirar de mí hacia arriba, como si estuviera siendo succionada por un río de aire. No sentía mi cuerpo, no tenía peso, ni calor, ni frío. Era como si yo fuera solo un pensamiento flotando en la nada. Las 2 figuras seguían a mi lado, siempre a la misma distancia, como centinelas oscuros. No hablaban, pero cada vez que sus miradas se cruzaban con la mía, un escalofrío indescriptible me atravesaba. No era miedo común, era algo más profundo, una sensación de que conocían cada error, cada mentira, cada secreto que había guardado toda mi vida. Pronto dejé de ver mi casa. Abajo, la cocina desaparecía entre sombras, y luego todo se volvió un vacío grisáceo, como una neblina sin fin. En medio de ese vacío apareció una luz, pero no era la luz cálida de la que hablan quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, era una luz fría, blanquecina, que no iluminaba, sino que parecía absorber el color de todo lo que tocaba. A medida que me acercaba, escuchaba sonidos lejanos. Primero eran como murmullos, luego como gritos ahogados. El aire, o lo que fuera que me rodeaba, estaba cargado de algo que me oprimía, como si me advirtiera que no debía seguir adelante. En ese momento, las figuras se colocaron una a cada lado mío y me empujaron suavemente hacia esa luz extraña. Quise resistirme, pero no tenía control sobre mis movimientos. No tenía brazos ni piernas, pero mi conciencia luchaba por alejarse de ahí. De pronto,
La neblina se abrió como un telón, y lo que vi me hizo comprender que había cruzado un umbral. Ya no estaba en la tierra. Frente a mí se extendía un paisaje imposible, un valle inmenso cubierto de una especie de arena negra, con ríos de un líquido rojo que no era agua. El cielo era un remolino de nubes oscuras y relámpagos que no emitían sonido. Y en la distancia, estructuras gigantescas que parecían torres, pero retorcidas como si estuvieran vivas. Sentí que algo, o alguien, me observaba desde todos lados. Una presencia inmensa, mucho más grande que las dos figuras, parecía acechar detrás de las sombras. Las figuras me señalaron el valle, y entonces comprendí que querían que caminara o lo que fuera que yo podía hacer en ese estado. Era el principio de algo que cambiaría para siempre mi forma de entender la vida y la muerte. Avancé, si es que se le puede llamar así, hacia el valle. Cada paso, o cada impulso, me acercaba a aquel suelo cubierto de arena negra. No crujía, no se movía, pero transmitía un calor extraño que se filtraba en mi conciencia. Los ríos rojos que lo atravesaban parecían fluir lentamente, y a veces el líquido burbujeaba como si estuviera vivo. A medida que me internaba, las voces se hicieron más claras. No eran murmullos sin sentido, eran palabras. Gritos de auxilio, lamentos, súplicas en idiomas que no conocía y otros que reconocí de inmediato. Algunos decían mi nombre. Sentí un escalofrío. No era posible que me conocieran, y sin embargo, lo hacían. Las figuras oscuras me guiaban hacia una de las torres retorcidas. A medida que nos acercábamos, descubrí que no eran construcciones sólidas, sino que parecían formadas por cuerpos entrelazados, atrapados, que se retorcían sin descanso. No eran estatuas. Eran personas, o lo que quedaba de ellas. Uno de esos rostros se giró hacia mí. Sus ojos, vacíos y sin brillo, se abrieron de par en par y una voz susurró dentro de mi mente: «No debiste venir aquí». Retrocedí, pero las figuras me empujaron hacia adelante. La torre parecía absorber todo sonido exterior. Solo quedaban las respiraciones agitadas y los lamentos de quienes estaban atrapados en ella. De repente, una sombra gigantesca se movió en lo alto del cielo oscuro. No podía verla con claridad, pero su presencia era tan inmensa que todo el valle pareció inclinarse bajo su peso. Una voz profunda resonó, no con palabras, sino con un pensamiento que atravesó todo mi ser: «Ella aún respira». Sentí como si me hubieran expuesto por completo. Esa presencia sabía que yo no pertenecía allí, que todavía estaba unida a la vida. Las figuras intercambiaron una mirada y una de ellas señaló un sendero que se internaba más allá del valle, hacia un lugar donde la neblina era tan densa que parecía un muro. Sin decir nada, me obligaron a seguir. Lo que estaba al otro lado de esa neblina sería más aterrador que todo lo que había visto hasta ahora. La neblina era tan espesa que parecía sólida. Al tocarla, o atravesarla, porque ya no entendía cómo me movía, sentí un frío que no era físico, era como si mi propia esencia se congelara. El sonido del valle quedó atrás, reemplazado por un silencio absoluto, tan denso que dolía. Al salir del otro lado, me encontré en un lugar inmenso, pero sin horizonte. No había cielo ni suelo, solo una vasta extensión oscura salpicada de luces suspendidas en el aire. Algunas luces parpadeaban, otras se apagaban lentamente, y cada vez que una se apagaba, un eco de dolor reverberaba en aquel vacío. Las figuras me indicaron una de esas luces. Al acercarme, pude ver que no era una llama ni un destello, él era una persona, o mejor dicho, el alma de una persona. Flotaba, encadenada por filamentos negros que se hundían en la nada. Sus ojos me miraron con una mezcla de súplica y advertencia. «Esto es lo que queda de quienes se pierden para siempre», dijo una voz que no provenía de ninguna boca.
No todos tienen un cuerpo que volver a habitar. Comprendí, de golpe, que ese lugar no era un simple tránsito, era una prisión. Un sitio donde las almas atrapadas permanecían, conscientes, pero sin poder moverse ni escapar. La desesperación que emanaba de ellas era sofocante. De pronto, la misma voz profunda que había escuchado en el valle volvió a hablar. El tiempo de ella aún no ha llegado. Las figuras se detuvieron. Sentí una fuerza inmensa tirando de mí hacia atrás, como si un torbellino invisible me succionara. Las luces, la neblina, el valle, todo comenzó a alejarse a una velocidad vertiginosa. Volví a ver mi cocina. Mi cuerpo estaba allí, rodeado de paramédicos que trabajaban frenéticamente. Escuché una voz lejana gritar: «Tenemos pulso». En ese instante, un golpe seco en el pecho me devolvió el peso, el dolor y el aire. Abrí los ojos. Lloré. Y supe que nunca volvería a ser la misma. Porque lo que había visto no era un sueño ni una ilusión. Era real. Y todavía escucho, en lo más profundo de la noche, las voces de aquellos que siguen atrapados más allá de la niebla.